Imagina poder enfrentar cualquier situación sin que nada te perturbe. En este recorrido te revelaremos las claves para mantener la calma y la serenidad sin importar lo que suceda a tu alrededor. Descubrirás técnicas efectivas y consejos prácticos que transformarán tu manera de reaccionar ante el estrés y las adversidades. ¿Estás listo para convertirte en la mejor versión de ti mismo? No te lo pierdas. Desde el primer momento en que abrimos los ojos cada mañana, nuestras acciones empiezan a tejer un hilo invisible que conecta nuestro presente con el futuro. Ese hilo es el karma, una de las enseñanzas más malinterpretadas del budismo. Muchos piensan que el karma es una especie de castigo o recompensa divina, como si hubiera un juez cósmico anotando nuestros errores y aciertos. Pero el karma no funciona así, no es un castigo ni un premio, sino una ley natural de causa y efecto. Imagina que lanzas una piedra a un lago. Las ondas que se generan en la superficie no desaparecen de inmediato, sino que se expanden en todas direcciones. Algo parecido sucede con nuestras acciones, palabras y pensamientos. Cada uno de ellos genera una reacción en el mundo, y tarde o temprano esas ondas regresan a nosotros de alguna manera. Esto sucede no porque alguien nos quiera dar una lección, sino porque todo lo que hacemos deja una huella. El karma no solo se trata de lo que hacemos externamente, sino también de lo que cultivamos internamente. Si una persona vive con rencor, envidia o resentimiento, eso se convierte en su propia realidad. No es que el universo la castigue, sino que su manera de ver el mundo se va moldeando según lo que alimenta en su interior. Por el contrario, quien cultiva la paciencia, la gratitud y la compasión empieza a notar que su vida se llena de armonía. Esto sucede no porque mágicamente todo le salga bien, sino porque su propia percepción cambia y con ella su manera de actuar. En el budismo se dice que el karma no es inmediato ni absoluto. No es que hagas algo bueno hoy y mañana recibas una recompensa, o que cometas un error y al instante sufras una consecuencia. El karma se mueve en el tiempo de formas impredecibles. A veces una acción puede tardar años en dar frutos, pero lo que es seguro es que todo lo que sembramos en algún momento germina. Aquí es donde entra en juego la responsabilidad. Si entendemos que nuestras acciones moldean nuestra realidad, tenemos el poder de cambiar nuestra vida. No se trata de esperar a que el destino nos trate bien, sino de tomar las riendas y empezar a sembrar lo que queremos cosechar. Si queremos paz, sembremos paz en nuestros pensamientos y en nuestras interacciones. Si queremos amor, practiquemos el amor sin esperar nada a cambio. El karma también nos muestra que no estamos desconectados del mundo. Cada acción que realizamos impacta a otros, aunque no lo veamos de inmediato. Una palabra de aliento puede cambiar el día de alguien. Un acto de generosidad puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Así como una actitud negativa puede propagar más negatividad, una acción positiva puede encender una cadena de cambios que no imaginamos. Pero si todo está determinado por nuestras acciones pasadas, ¿significa que estamos atrapados en un destino inmutable? Aquí es donde el budismo nos da una enseñanza liberadora. El karma no es una sentencia, sino una oportunidad. No importa qué decisiones hayamos tomado antes, siempre podemos transformar nuestro presente. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar la dirección de nuestra vida, para romper patrones que nos dañan y para construir un futuro distinto. Comprender esto nos lleva a la siguiente gran pregunta: ¿qué pasa cuando rompemos este ciclo? Si nuestras acciones influyen en nuestro futuro, ¿existe un punto en el que dejamos de estar atados al karma? La respuesta nos lleva a uno de los conceptos más profundos del budismo, la iluminación. Si el karma es la ley de causa y efecto que nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de acciones y consecuencias, entonces la iluminación es la llave que nos libera de esa prisión. Pero, ¿qué significa realmente alcanzar la iluminación? Muchas veces se imagina como un estado místico, casi sobrenatural, donde una persona se vuelve todopoderosa o adquiere una especie de sabiduría divina. Pero la realidad es mucho más profunda y al mismo tiempo más sencilla. La iluminación o nirvana no es algo que se gane después de muchas vidas ni un premio reservado para unos pocos elegidos. No es un lugar al que se llega ni un estado alcanzable. La iluminación es la comprensión profunda de la realidad tal como es, sin las distorsiones de nuestra mente, sin el peso del ego, sin los deseos que nos atan. Es un despertar, un darse cuenta de que el sufrimiento es una ilusión creada por nuestra propia forma de percibir el mundo. Para entenderlo mejor, imaginemos lo siguiente: un pez que ha vivido toda su vida en el océano jamás se cuestiona el agua, simplemente nada en ella sin saber que está completamente rodeado por algo que influye en cada aspecto de su existencia. Nosotros vivimos en un océano de pensamientos, deseos y miedos, pero rara vez nos detenemos a cuestionarlos. Creemos que lo que sentimos y pensamos es la verdad absoluta, cuando en realidad es solo una interpretación basada en nuestra experiencia, en nuestra cultura, en nuestras emociones pasajeras. La iluminación es como si por un momento el pez tomara conciencia del agua que lo rodea. No significa que deje de nadar,
pero ahora comprende su entorno de una manera completamente distinta. El Buda alcanzó la iluminación después de años de búsqueda y se dio cuenta de algo revolucionario. El sufrimiento no proviene del mundo exterior, sino de la forma en que nos aferramos a él. Nos aferramos a las cosas materiales, a las relaciones, a las ideas sobre quiénes somos, y en ese apego creamos nuestra propia prisión. Pero la iluminación no significa vivir sin emociones, sin amor, sin disfrutar de la vida. No se trata de convertirnos en seres fríos o distantes, sino de aprender a vivir sin apego. Es amar sin poseer, ayudar sin esperar reconocimiento, disfrutar sin miedo a perder. Cuando comprendemos que todo es impermanente, dejamos de aferrarnos y empezamos a experimentar la verdadera paz. La iluminación es un proceso, un camino que requiere práctica, comprensión y sobre todo la disposición de soltar lo que creemos que somos para descubrir lo que realmente somos. Y aquí es donde entra el concepto de atención plena, porque la iluminación no es algo que se encuentra en el futuro, sino algo que solo puede experimentarse en el presente. Si la iluminación es el despertar a la verdadera naturaleza de la realidad, la atención plena es la práctica diaria que nos acerca a ella. Es la herramienta que nos permite salir del piloto automático, de la vorágine de pensamientos que nos arrastran constantemente entre el pasado y el futuro. Es vivir aquí y ahora, completamente presentes en lo que estamos haciendo, sin distracciones, sin juicios, sin perdernos en la mente. Vivimos en un mundo donde la distracción se ha convertido en la norma. Rara vez estamos realmente presentes en lo que hacemos, y eso tiene un costo enorme. La vida pasa sin que la experimentemos de verdad, y nos perdemos momentos de belleza y de conexión. Actuamos impulsivamente sin reflexionar, repitiendo patrones que nos generan sufrimiento, y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados en este ciclo. El budismo enseña que la atención plena es la clave para liberarnos de ese estado de inconsciencia. No se trata solo de meditar en silencio, sino de estar presentes en cada cosa que hacemos. Es sentir la textura de los alimentos al comer, notar el aire entrando y saliendo de nuestros pulmones al respirar, escuchar a alguien sin que nuestra mente divague. Es volver a experimentar la vida con la frescura de un niño que descubre todo por primera vez. La atención plena no es solo una técnica para relajarse, sino para estar despiertos. Significa darnos cuenta de cómo reaccionamos ante las cosas, reconocer nuestras emociones sin que nos dominen, ver la realidad sin filtros. Cuando estamos atentos, podemos notar cómo surge la ira antes de que explote o cómo se forma la ansiedad antes de que nos paralice, y al verlo tenemos la oportunidad de elegir cómo responder en lugar de reaccionar impulsivamente. Imagina que tu mente es un lago. Si hay viento, las aguas se agitan y no puedes ver el fondo. Así es nuestra mente cuando estamos llenos de distracciones y preocupaciones, pero si el viento se calma, el agua se vuelve clara y puedes ver todo con nitidez. La atención plena es lo que nos permite aquietar la mente y ver con claridad lo que antes estaba oculto, pero no basta con entenderlo. La única forma de experimentarlo es practicándola. Al principio cuesta, nos damos cuenta de que nuestra mente divaga todo el tiempo, pero con la práctica cada vez volvemos más rápido al presente, y con el tiempo la atención plena se convierte en nuestra manera natural de vivir. Los monjes budistas practican esto en cada aspecto de su día, al comer, al lavar los platos, todo se convierte en una oportunidad para estar presentes. No necesitamos ser monjes para aplicarlo. Podemos empezar con cosas simples como sentir la temperatura del agua cuando nos lavamos las manos o notar los sonidos a nuestro alrededor sin juzgarlos. Cada instante es una oportunidad para despertar. Cuando empezamos a vivir con atención plena, el sufrimiento que creíamos inevitable empieza a disminuir, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque dejamos de resistirnos a lo que es, dejamos de vivir en el pasado o en el futuro y empezamos a experimentar la paz de estar completamente en el ahora. Pero ¿cómo podemos profundizar en esta práctica y hacer que transforme nuestra vida de manera real? Aquí es donde entra el noble óctuple sendero, el mapa que el Buda dejó para alcanzar la verdadera liberación. Si la atención plena es la práctica que nos mantiene despiertos en el presente, el noble óctuple sendero es el camino completo que nos guía hacia la liberación del sufrimiento. No es una serie de reglas impuestas, sino una forma de vivir que transforma la manera en que pensamos, hablamos y actuamos. El Buda descubrió este sendero después de experimentar los extremos, primero la opulencia y los placeres sin satisfacción duradera, y luego la extrema austeridad, privándose de todo. Cuando comprendió que el equilibrio era la clave, alcanzó la iluminación y formuló el sendero.
Este camino tiene 8 partes que no son pasos que se sigan uno tras otro, sino prácticas que se desarrollan en conjunto, como las piezas de un engranaje que se refuerzan entre sí. Todo comienza con la visión correcta. Antes de cambiar nuestra vida, necesitamos entender la realidad tal como es. Comprender que el sufrimiento no viene de las circunstancias externas, sino de nuestro apego a las cosas, a las personas, a las ideas. Cuando aceptamos que todo es impermanente, dejamos de aferrarnos y empezamos a experimentar verdadera libertad. A partir de esa comprensión surge la intención correcta. No basta con entender la verdad, hay que comprometerse a vivir de acuerdo con ella. Esto significa actuar con compasión, sin malicia, sin deseos egoístas, con un propósito claro de reducir el sufrimiento propio y ajeno. Luego viene el habla correcta. La forma en que usamos las palabras tiene un impacto enorme. Significa evitar la mentira, la difamación, el discurso hiriente y las palabras vacías. Es aprender a hablar con honestidad, pero también con amabilidad y propósito. Esto nos lleva a la acción correcta. No podemos avanzar en este camino si nuestras acciones generan sufrimiento. Implica vivir con ética, evitando la violencia, el robo y el daño a otros seres vivos. Pero más allá de simplemente no hacer daño, la acción correcta también es ayudar, apoyar, actuar con generosidad y compasión. Para sostener esta práctica necesitamos el medio de vida correcto. No basta con actuar bien en la vida personal si nuestro trabajo perjudica a otros. Significa asegurarnos de que nuestra manera de ganarnos la vida sea ética, que no cause daño ni fomente la explotación o el engaño. Luego entra en juego el esfuerzo correcto. Seguir este camino requiere compromiso. La mente tiene hábitos arraigados y romperlos no es fácil. Se necesita esfuerzo para mantener la atención plena, para elegir la compasión en lugar del enojo, para cultivar pensamientos positivos en lugar de dejarnos arrastrar por la negatividad. La séptima parte del sendero es la atención correcta, que es la práctica de estar presentes, de observar nuestra mente sin identificarnos con cada pensamiento. Finalmente, llegamos a la concentración correcta. Aquí la meditación juega un papel clave, entrenando la mente para que sea estable, enfocada y clara. Con una mente entrenada y concentrada, logramos una calma profunda que nos permite actuar con sabiduría en cualquier situación. El noble óctuple sendero no es un camino de sacrificio, sino de transformación, que nos lleva a una vida más plena y libre de sufrimiento. Pero ¿por qué, a pesar de todos nuestros esfuerzos, seguimos repitiendo las mismas experiencias una y otra vez? Para entenderlo, necesitamos explorar la rueda del samsara, el ciclo interminable en el que todos estamos atrapados hasta que aprendemos a salir. Desde la perspectiva budista, la existencia no es una línea recta, sino un círculo que se repite una y otra vez. Nacemos, crecemos, sufrimos, morimos y volvemos a nacer. Este ciclo no se refiere solo a la reencarnación literal, sino también a los patrones que repetimos dentro de una misma vida. El samsara es la realidad en la que vivimos cuando nuestra mente sigue funcionando en automático, reaccionando de la misma manera una y otra vez. Pero, ¿por qué seguimos atrapados en este ciclo? La respuesta está en las 3 raíces del mal, también conocidas como los 3 venenos: la ignorancia, el deseo y la aversión. La ignorancia es la ceguera que nos impide ver la realidad tal como es. Creemos que somos un yo separado del mundo, que las cosas son permanentes y que el placer puede darnos felicidad duradera, sin entender que todo es impermanente y que el apego solo nos causa sufrimiento. El deseo es la constante búsqueda de satisfacción en cosas externas. Queremos más dinero, más reconocimiento, más placer, y cuando lo obtenemos, la satisfacción dura poco, porque pronto aparece un nuevo deseo y nunca es suficiente. La aversión es la otra cara de la moneda. No solo deseamos cosas, sino que también rechazamos lo que nos incomoda. Huimos del dolor, evitamos las emociones desagradables y nos resistimos a la realidad, pero la resistencia al sufrimiento solo lo hace más intenso. Estas 3 fuerzas nos mantienen atrapados en la rueda del samsara. Cada vez que actuamos desde la ignorancia, el deseo o la aversión, reforzamos el ciclo. Pero la rueda sigue girando solo mientras sigamos alimentándolos con nuestros patrones de reaccionar automáticamente. Si aprendemos a observar nuestra mente sin dejarnos arrastrar por sus impulsos, la rueda empieza a perder su fuerza. El budismo explica que hay 6 reinos dentro del samsara que no son lugares físicos, sino representaciones de diferentes estados mentales en los que podemos vivir. El reino de los dioses es un estado de placer y comodidad, pero con el peligro de caer en la complacencia, donde la felicidad es temporal. El reino de los titanes es el estado de la competencia y la ambición, una lucha constante por el poder donde nunca se está satisfecho. El reino humano es donde existe la mayor oportunidad de despertar, porque aquí hay sufrimiento, pero también la capacidad de reflexionar y buscar la verdad.
Luego está el reino de los animales dominado por los instintos. El reino de los fantasmas hambrientos simboliza el deseo insaciable, donde las personas viven en un estado de carencia constante. Finalmente, el reino del infierno es el estado de sufrimiento extremo, donde el odio y la desesperación lo consumen todo. A lo largo de una sola vida, podemos experimentar todos estos estados. Lo importante es darnos cuenta de que podemos salir de ellos cuando dejamos de identificarnos con nuestras emociones y pensamientos. Para liberarnos del samsara, necesitamos observar nuestros deseos sin dejarnos arrastrar por ellos, ver nuestro sufrimiento sin resistirlo ni evitarlo y dejar de reaccionar de manera automática. Si hay algo que todos los seres humanos experimentan es el sufrimiento. El Buda llegó a la conclusión de que la raíz de ese sufrimiento no está en el mundo exterior, sino en nuestra propia mente. El sufrimiento no viene de las cosas, sino del apego que desarrollamos hacia ellas. El apego no se limita solo a lo material, también nos apegamos a las personas, a las ideas, a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Nos aferramos a nuestra identidad porque pensamos que sin ella no seríamos nadie y cuando algo amenaza esos apegos sentimos miedo, enojo o desesperación. Aquí entra una de las enseñanzas más profundas del budismo, la ilusión del yo. Creemos que somos un yo fijo, sólido, inmutable, pero si observamos con atención, nos daremos cuenta de que todo lo que creemos ser está en constante cambio. Si comparamos una foto de cuando éramos niños, veremos que el cuerpo, la mente y las ideas han cambiado. Si todo cambia, ¿dónde está el verdadero yo? El budismo enseña que el yo no es más que una construcción mental, un conjunto de pensamientos, recuerdos y percepciones, un flujo constante de experiencias, igual que un río que nunca es el mismo. Este descubrimiento es liberador, porque si el yo es una ilusión, no hay nada que defender, nada que proteger, nada que temer. Podemos soltar nuestras inseguridades y nuestro miedo al cambio, porque el cambio es lo único constante, y cuando dejamos de resistirlo, encontramos paz. Pero si todo es impermanente y el yo es una ilusión, ¿cómo podemos vivir sin sentirnos perdidos? Aquí es donde entra la enseñanza del camino medio, el equilibrio entre el desapego y la vida cotidiana. La solución no es entregarse a los placeres sin medida, ni rechazar la vida en busca de una perfección inalcanzable. El Buda descubrió este camino rompiendo con los extremos que él mismo experimentó. Primero, la indulgencia en los placeres le enseñó que la satisfacción era momentánea y nunca traía felicidad duradera. Luego, la austeridad absoluta solo debilitó su cuerpo y su mente, sin llevarlo a la sabiduría. El camino medio es el equilibrio entre el deseo y la renuncia. Pensemos en una cuerda de un instrumento musical. Si está demasiado floja no produce sonido, y si está demasiado tensa se rompe. Solo con la tensión adecuada vibra con armonía. Esto significa aprender a disfrutar sin apegarse. Es comer con gratitud sin caer en la glotonería, tener relaciones sanas sin depender de los demás para ser felices y vivir sin que nada nos esclavice. Dejamos de ver el mundo en blanco y negro y empezamos a fluir con la vida, aceptando que tanto el placer como la dificultad forman parte de la experiencia humana. Para caminar este sendero con claridad, necesitamos desarrollar una cualidad esencial, la compasión. En el corazón del budismo hay un principio que sostiene todo el camino espiritual, una compasión profunda que nace de la comprensión de que todos los seres estamos conectados y compartimos el mismo sufrimiento. Gran parte de nuestro sufrimiento proviene de la ilusión de separación con los demás. El budismo nos enseña que no somos entidades aisladas, sino parte de una red infinita de interdependencia. Todo lo que hacemos afecta a otros, y todo lo que otros hacen nos afecta a nosotros. La compasión surge cuando reconocemos en los demás el mismo deseo de ser felices y evitar el sufrimiento que sentimos nosotros. Significa darnos cuenta de que incluso aquellos que nos hacen daño lo hacen desde su propio sufrimiento e ignorancia. El mayor desafío es aplicar la compasión a quienes consideramos crueles o injustos. Si observamos más allá, podemos preguntarnos qué sufrimiento llevó a esa persona a comportarse así. Esto no significa justificar el daño, sino comprender que el ciclo del sufrimiento solo se rompe con la compasión. Si respondemos al odio con más odio, perpetuamos el ciclo. El Buda enseñó que la compasión no es solo un sentimiento, sino una práctica activa que se cultiva a través de la meditación. Se expresa en cada interacción, en la manera en que hablamos y en las decisiones que tomamos. Cuando cultivamos la compasión, el mundo deja de ser un lugar hostil y se convierte en un espacio de conexión. Y la compasión no solo debe dirigirse hacia afuera, también es fundamental dirigirla hacia nosotros mismos. La verdadera compasión incluye la capacidad de perdonarnos y tratarnos con la misma amabilidad que ofrecerías a un amigo.
Cuando combinamos la compasión con la práctica de la meditación, logramos el despertar de la conciencia. Si la compasión nos conecta con los demás, la meditación es la herramienta que nos permite conocernos a nosotros mismos en el nivel más profundo. Es el laboratorio donde dejamos de ser esclavos de nuestros pensamientos y aprendemos a observar sin reaccionar. La meditación es una práctica de profunda observación, enfrentar la verdad de lo que somos, mirar de frente nuestros deseos, miedos y emociones sin aferrarnos ni rechazarlos. Normalmente estamos atrapados en un torbellino de pensamientos, reviviendo el pasado o preocupándonos por el futuro. La meditación nos entrena para salir de ese estado de piloto automático y recuperar el control sobre nuestra mente. Nos enseña que no somos nuestros pensamientos, sino el espacio en el que esos pensamientos aparecen. Imagina que estás sentado a la orilla de un río, observando cómo la corriente arrastra hojas y ramas. En la meditación, en lugar de dejarnos arrastrar por el pensamiento, aprendemos a verlo como una hoja flotando en el agua. Una de las prácticas más importantes es la meditación vipassana, visión profunda. Nos entrenamos para observar la realidad tal como es, usando la respiración como un ancla para traer la atención al presente. Luego expandimos la conciencia para notar las sensaciones, emociones y pensamientos sin juzgarlos ni intentar cambiarlos. Cuando observamos la mente de esta manera, nos damos cuenta de patrones automáticos y obtenemos la libertad de elegir cómo responder a la vida. Pero el verdadero objetivo es llevar este estado de conciencia a la vida diaria. A medida que profundizamos, nos volvemos más pacientes, menos reactivos y empezamos a experimentar una paz que no depende de las circunstancias externas. Es una paz que surge de la comprensión directa de que el sufrimiento es una ilusión creada por la mente. De nada sirve entender el budismo solo como una filosofía si no lo aplicamos en nuestra vida. El verdadero propósito es transformar la forma en que vivimos. No necesitamos renunciar a todo ni vivir en aislamiento para practicar el budismo. Necesitamos aprender a traer la conciencia, la compasión y el equilibrio a cada aspecto de nuestra vida. La primera manera de hacerlo es con la atención plena en las acciones cotidianas. Al despertar, podemos elegir estar presentes. Al comer, hacerlo con plena conciencia. Al caminar, notar cada paso. Otro aspecto fundamental es la forma en que nos relacionamos con los demás. Si practicamos la conciencia, podemos darnos cuenta de cómo estamos comunicándonos. Practicar el habla correcta significa usar las palabras para generar armonía, para alentar en lugar de criticar. También debemos trabajar en nuestras reacciones. Cuando algo nos molesta, en lugar de responder de inmediato, podemos detenernos un segundo, respirar y preguntarnos, ¿esta reacción me traerá paz o sufrimiento? Solo con esa pausa podemos evitar muchos conflictos innecesarios. Otro aspecto clave es la práctica del desapego. No significa vivir sin posesiones, sino entender que nada nos pertenece realmente. Podemos disfrutar de las cosas sin aferrarnos a ellas, sabiendo que todo es transitorio. Si alguien nos ofende, no lo tomamos como algo personal, porque sabemos que sus palabras son solo una manifestación de su propia mente. El trabajo también es un área donde podemos aplicar el budismo, usándolo como una oportunidad de crecimiento. Si trabajamos con atención plena, disciplina y sin quejas innecesarias, transformamos las tareas más simples en una forma de práctica espiritual. El estrés desaparece no porque dejemos de tener responsabilidades, sino porque dejamos de vivir en la ansiedad del futuro o en la nostalgia del pasado. Habrá momentos en los que perderemos la paciencia, pero con la práctica cada vez volveremos más rápido a la conciencia y poco a poco el sufrimiento perderá su poder sobre nosotros. Cuando entendemos que no estamos separados de los demás, que todo lo que hacemos afecta a otros, surge otra gran verdad. Nuestra existencia está entrelazada con la de todos los seres. A lo largo de nuestra vida, crecemos con la idea de que somos individuos separados con una identidad propia e independiente. Pero la verdad fundamental es que nada en el universo existe por sí mismo. Todo está interconectado. El budismo enseña la interdependencia como una verdad fundamental de la existencia. Todo lo que sucede es el resultado de una red infinita de causas y condiciones. Si tomamos una simple manzana, para que exista se requirió de semillas, un árbol, agua, sol, la persona que la cosechó y el transporte. Todo está conectado en una cadena de eventos. Esto también se aplica a nuestra mente y relaciones. Nuestra personalidad ha sido moldeada por las personas que hemos conocido y la cultura en la que crecimos. Nuestras acciones no son solo nuestras, tienen un impacto en los demás. Una palabra amable o una acción egoísta tienen consecuencias en el mundo. Esta interconexión nos da una gran responsabilidad. No vivimos solo para nosotros mismos. Cuando actuamos con conciencia, nos damos cuenta de que no hay otros. Lo que le hacemos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos.
La interdependencia también trae consigo una gran enseñanza sobre el apego. Sufrimos porque queremos tener control sobre la vida, pero cuando entendemos que todo está conectado, también comprendemos que no podemos controlarlo todo. No podemos forzar el curso de los eventos. Lo único que podemos hacer es actuar con sabiduría en el presente, sembrar las mejores semillas y confiar en que todo se desarrollará según las condiciones adecuadas. Esto nos da paz y en lugar de resistirnos, empezamos a participar activamente en la creación de un mundo más consciente. La interdependencia también nos ayuda a desarrollar gratitud. Cuando nos damos cuenta de que nada en nuestra vida es nuestro en el sentido absoluto, empezamos a ver todo como un regalo. La comida, la ropa, el techo, todo llega a nosotros gracias a una cadena infinita de esfuerzos. Si todo está interconectado, entonces la separación entre yo y los demás es solo una ilusión. Esta comprensión nos lleva a la disolución del ego. El ego es la sensación de ser un individuo separado. La mayoría de nuestros problemas vienen del ego. Sufrimos porque queremos que el mundo se adapte a nuestros deseos. Pero cuando entendemos que el yo es solo una construcción y que somos parte de un todo interdependiente, el sufrimiento pierde su poder. Si no hay un yo fijo, ¿qué es lo que continúa después de la muerte? Desde el momento en que nacemos hay una certeza absoluta, en algún momento moriremos. Sin embargo, la mayoría de las personas pasan la vida evitando pensar en la muerte. En el budismo, la muerte no es algo que deba temerse ni ignorarse, sino una parte fundamental de la existencia que debemos comprender si queremos alcanzar la paz verdadera. El Buda enseñó que todo en la vida es transitorio. Los cuerpos envejecen, las relaciones cambian, las circunstancias nunca permanecen iguales. Reflexionar sobre la muerte se usa como una herramienta para despertar, para vivir plenamente. Si recordáramos que la muerte es inevitable, no perderíamos tiempo en trivialidades, en rencores innecesarios, en preocupaciones superficiales. Vivir con la conciencia de que cada momento puede ser el último nos haría vivir de una manera completamente diferente. El budismo enseña que la muerte es solo una transición dentro del ciclo del samsara. Nacemos, vivimos, morimos y volvemos a nacer movidos por nuestro karma y nuestras acciones pasadas. Sin embargo, el objetivo final es liberarse de este ciclo. Al morir, la mente entra en el bardo, el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. Quienes han cultivado la sabiduría en vida pueden reconocer la naturaleza ilusoria de estas experiencias y liberarse. Esto nos lleva a una enseñanza clave. Morimos de la misma manera en que hemos vivido. Si hemos cultivado la paz, la claridad y la compasión, podemos enfrentar la muerte con serenidad. El miedo a la muerte es en realidad el miedo a la pérdida, al apego a la identidad. Si observamos la naturaleza, vemos que todo sigue un ciclo. Nuestra existencia no es un punto fijo, sino un flujo continuo de cambios. La muerte ocurre a cada instante, cada respiración, cada día que vivimos es la muerte del anterior. Nuestro cuerpo está en constante cambio, morimos y renacemos a cada instante. Si aprendemos a soltar el miedo en lo pequeño, soltar una emoción negativa, dejar ir una relación tóxica, estaremos preparados para soltar también la última atadura cuando llegue el momento de la muerte física. Podemos prepararnos para la muerte en la vida cotidiana al reflexionar sobre la impermanencia, practicar el desapego, cultivar la paz interior y hacer las paces con nuestro pasado. Para el budismo, la muerte no es el final, sino una oportunidad para liberarnos del sufrimiento. Después de comprender la naturaleza del sufrimiento, la interdependencia y la muerte, surge la pregunta de qué hacer con este conocimiento. Aquí es donde entra el camino del bodhisattva. Un bodhisattva es alguien que ha despertado a la verdad, pero en lugar de buscar la iluminación solo para sí mismo, hace un voto solemne. No descansará hasta que todos los seres hayan alcanzado la liberación. Este es un compromiso profundo de dedicar la propia existencia a aliviar el sufrimiento de los demás. Al vivir con el propósito de aliviar el sufrimiento ajeno, dejamos de obsesionarnos con nuestros propios problemas y, paradójicamente, encontramos una paz más profunda. Las 4 grandes promesas del Bodhisattva resumen este camino. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos a todos. Las pasiones y deseos son inagotables, hago el voto de extinguirlos. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de estudiarlas todas. Y el camino del Buda es insuperable, hago el voto de recorrerlo hasta el final. El camino del Bodhisattva significa practicar la paciencia y la empatía en las relaciones personales y actuar con integridad y generosidad en el trabajo, usando nuestras habilidades para ayudar a otros. El mayor reto es aprender a ayudar sin apegarse a los resultados. La compasión verdadera no depende del reconocimiento o el éxito. Si alguien responde con ingratitud, seguimos actuando con bondad. El último paso del Bodhisattva es abandonar incluso el deseo de la iluminación, porque al enfocarnos en el bienestar de los demás, el despertar surge de manera natural.
Si el camino budista es el arte de soltar, la práctica más poderosa es la generosidad. Cuando damos sin esperar nada a cambio, estamos rompiendo la barrera del ego y desafiando la creencia de que necesitamos acumular para ser felices. La generosidad no se trata solo de dar bienes materiales, sino de una actitud de entrega total, dar tiempo, dar conocimiento, dar apoyo, dar amor y dar espacio a los demás para ser quienes son. Nos cuesta dar porque vivimos en una mentalidad de escasez, creyendo que si damos demasiado nos quedaremos sin nada, pero esta es una ilusión creada por el ego. En realidad, la generosidad nos hace más ricos porque nos libera del miedo a la pérdida y nos permite experimentar la alegría de compartir. Existen tres tipos principales de generosidad: la generosidad material, dar recursos; la generosidad del conocimiento, compartir sabiduría; y la generosidad del tiempo y la presencia, ofrecer nuestra atención completa. Pero la generosidad solo puede ser completa cuando va acompañada del desapego. Si ayudamos a alguien esperando gratitud, seguimos aferrados. El desapego nos enseña que el acto de dar es suficiente en sí mismo. El desapego no significa indiferencia, sino amar sin poseer, ayudar sin controlar y vivir sin miedo a perder. Podemos practicar el desapego en lo cotidiano, dar sin esperar un gracias, soltar la necesidad de controlar, apreciar sin poseer. Cuando practicamos la generosidad y el desapego, nos sentimos más libres, nos damos cuenta de que el verdadero peso que llevamos en la vida no es lo que nos falta, sino lo que nos aferramos a no perder. El budismo no nos pide que renunciemos a la vida, sino que aprendamos a vivirla con sabiduría, que amemos sin poseer, que ayudemos sin esperar y que disfrutemos sin aferrarnos, porque solo cuando soltamos todo lo innecesario, descubrimos la libertad de vivir con un corazón ligero y en paz. El momento para despertar no es mañana ni en otra vida, es aquí y ahora. El verdadero cambio ocurre cuando llevamos estas prácticas a nuestro día a día. Basta con empezar con pequeñas acciones: practicar la atención plena, cultivar la compasión, soltar el apego,